Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy JSanta7 y estamos en un nuevo vídeo de los mejores mods de todo Minecraft. En esta ocasión te quiero traer los que son para mí los 5 mejores mods de todo Minecraft 1.12.2 para jugar en Navidad. Así que enseguida te voy a mostrar estos pedazo 5 mods de Navidad, pero antes recuerda suscribirte a mi canal, dejar un bonito like y activar la campanita para más vídeos chidos de Navidad como este. ¡Vamos! En quinta posición he colocado el mod Eternal Winter y este es un mod que es muy sencillito, pero que la verdad que le dará un toque espectacular a tu mundo de Minecraft porque lo que va a hacer es que todos, pero cuando digo todos son todos los biomas, estarán nevados. Esto significa que no solamente las montañas van a tener nieve, sino que también las praderas, los bosques de abedul, los bosques de roble, en fin, todo tipo de biomas, incluido el desierto, la sabana o Badlands, por ejemplo. Y a mí este mod la verdad que me gusta mucho para una temática de Navidad, sobre todo si eres un youtuber o si eres una persona que quieres hacer una especie de roleíto como que el invierno es eterno o alguna cosa así y que tenéis que salvar las estaciones del año, por ejemplo, que vuelva la primavera y ese tipo de cosas, muy al estilo Frozen. Así que en quinta posición, como te digo, ponemos el Eternal Winter, que, bueno, en realidad no tiene mucho más que decir, simplemente es mucha nieve, mucho frío, lagos helados y ese tipo de cosas. Pasamos ahora a la cuarta posición, y en cuarta posición he puesto el mod del DecoCraft. Muchos este mod ya lo conoceréis porque es archifamoso, pero si yo lo he colocado en cuarta posición es porque este mod no es 100% específico de la temática de Navidad. Muchos ya sabréis, el DecoCraft trae miles de objetos que podemos conseguir. Para conseguir todos los objetos de este mod lo que vamos a necesitar es la mesa de crafteo del DecoCraft y luego bloques o bolas de arcilla, también tinte de lapislázuli, tinte rojo y tinte verde. Una vez tengamos lo que necesitamos, simplemente vamos a colocar la mesa del DecoCraft y lo que vamos a hacer es colocar primero la arcilla, toda la arcilla que tengamos, la que podamos conseguir, luego todos los tintes, ya sea el verde, el rojo o el azul, y una vez hayamos colocado la arcilla y los tintes ya tendremos acceso a todos los objetos para poder decorar nuestra casa. Yo qué sé, es que puedes decorar cualquier cosa. Pero lo interesante es que tendremos muchos objetos de Navidad que podremos conseguir, simplemente pulsamos el que queremos y así pues los vamos sacando uno a uno. Estos objetos, conforme los vayamos sacando, van a ir pues consumiendo recursos de tinte y de arcilla. Así que vamos a ir sacándolos y simplemente, pues una vez ya los tengamos, lo que vamos a hacer es colocarlos donde nos interese para que quede bonito. Por ejemplo, aquí podemos poner regalitos mismo, otro regalito por aquí, podemos poner un muñeco de nieve justo aquí. Qué guapo eres, hermoso, qué narizota. Y una casita de jengibre, mira qué chulo. Y para que te hagas una idea, solamente de objetos de Navidad vamos a tener a nuestro alcance pues unos 30 objetos más o menos. Yo he seleccionado unos poquitos, tenemos un trineo, tenemos un reno, tenemos también luces, tenemos guirnaldas, yo qué sé, tenemos... Es que tenemos hasta un Papá Noel de peluche, de verdad, es que es alucinante este mod. Y también tendremos hasta árboles de Navidad, de verdad, es una auténtica gozada de mod. Mira qué chulo queda todo. Aquí el trineo, aquí los caramelitos y el arbolcito de Navidad, pues donde quepa, pues aquí mismo. Mira qué chulo. Queda guapísimo, la verdad. Y aquí un Santa Claus de peluche. ¡Guapo! Ahora vamos a pasar al top 3 y aquí sí que tenemos los mods propios de la Navidad. En este caso, en tercera posición, he colocado el Christmas Festivity. Y este mod a mí me gusta mucho porque trae bastantes elementos decorativos, sobre todo decorativos. Así que primero tendríamos como un rosco de guirnalda, luego tendríamos guirnaldas también, árboles pequeños, un candy block y luego el Christmas Tree que tiene este fallo de textura, pero luego cuando lo colocas pues se ve bastante bonito. Es un poco aplastado, pero ni tan mal. Luego los candy blocks que, bueno, aparecerán así. También tendremos un árbol en miniatura y, como te decía, las guirnaldas que quedan bastante chulas y el rosquito, a ver si lo colocamos aquí. O sea que podemos hacer buenas decoraciones con este mod. Obviamente también tendremos un montón de bloques decorativos que la verdad se ven muy bonitos y también objetos decorativos tipo calcetines y bolitas de Navidad que servirán pues para decorar árboles que tengamos por ahí. Por supuesto también habrá luces de Navidad que podremos colgar de los techos así y si tenemos en algún momento que algo hace esquina, pues lo podemos colocar de esta manera, así que puede quedar bastante bonito. Como es habitual en este tipo de mods, también tendremos regalitos para poder decorar debajo de nuestros árboles, así que también está muy guapo esto. Para terminar la review con este mod, simplemente deciros que también tendremos discos de música que sonará la música de Navidad, pero yo como no quiero que me salte el copy,
la quito. En segunda posición tendremos el Joshua's Christmas, y este mod a mí me encanta porque sí que es verdad que tiene bastantes más elementos decorativos que podemos añadir. Y si combinamos todos los mods de Navidad de este top, pues flipas la de posibilidades que podemos llegar a tener. Para empezar, lo que vamos a tener son luces decorativas navideñas, que la verdad hay bastante variedad. Yo solamente he elegido 3 modelos, pero que sinceramente como decoración quedan bastante chulas e iluminan bastante, a pesar de que no lo parezca. Iluminan bastante. Obviamente también tendremos todo tipo de elementos decorativos que podremos colocar no solamente para decorar el interior de la casa, sino también para decorar el exterior. Tenemos calcetines, tendremos las estalactitas congeladas estas, tendremos un poquito de muérdago y también tendremos las guirnaldas circulares y las puertas ahora podremos hacerlas decoradas directamente con la guirnalda, así que va a estar muy chulo. Otra cosita que trae este mod es que los cofres van a cambiar de colores según nos interese. De hecho, podremos hacer cofres los típicos de Minecraft de Navidad de toda la vida, pero también los tendremos en diferentes colores. Por supuesto en amarillo, en rojo o en verde. También habrá otros colorines que podremos elegir. Y obviamente también tendremos regalos, pero regalos que van a ser funcionales, porque si pulsamos o abrimos una de estas cajas de regalo, podremos darle a nuestros compañeros un regalito de Navidad. Y para terminar, como podréis ver, también tendremos galletitas de azúcar, que además tendremos diferentes colores de azúcar que podremos tintar. Por supuesto también tendremos el típico bastón de caramelo de Navidad, tartitas de manzana y el mítico chocolatito calentito. Y así como detalle, este mod también agregará unos nuevos sombreros, el de Santa Claus y el de Elfo, y por supuesto discos de música que vamos a reproducir solamente durante unos segunditos. Y para terminar llegamos al que para mí es el top 1 de estos 5 mods. Y este mod es el Noel mod. Es un mod que en realidad no es el que más objetos trae. De hecho, el que más objetos trae es el Joshua's Christmas, el que hemos visto en la posición número 2. Pero para mi gusto, este mod es el más completo. De hecho, tendremos el traje completo de Santa Claus, además de la bendita campanita que suena genial y que a mí pues me encanta. Y por supuesto traerá lucecitas, que obviamente podremos colocar no solamente en las paredes, sino también en los árboles, obviamente, y también las podemos utilizar para decorar lo que es nuestra casa. Mirad qué chulas quedan. Bueno, yo en realidad no sé ni cómo se colocan, pero da igual. Ah, claro, se tienen que colocar una al ladito de... Claro, se hacen así. Pues genial. Además quedan como en medio bloque y esto se puede aprovechar para bastantes cosas. Por supuesto tendremos decoraciones exteriores y decoraciones interiores. De hecho, en las decoraciones exteriores tendremos como una especie de pozo de las donaciones, un poco de maderita para la chimenea, también esta lámpara que no sé muy bien de qué va. Luego tendríamos esto, que para mi gusto, lo que es el rosco este de guirnalda, es el que mejor queda de todos los mos que hemos visto hasta ahora. Y por supuesto, la estrella dorada, que la pondríamos encima de los árboles. Queda genial. También habrá un calendario de Adviento, por si acaso. Cállate. Que te dice los días que quedan para Navidad. Tócate las pelotas. Impresionante. Y también un lacito. Madre mía, me quedo loco con el calendario. Te dice que ya he recibido mi regalo del día de hoy. En fin, bueno, no lo sé, pero qué guapo, ¿no? Eso no lo sabía. Pues mira, más motivos para que sea el número 1. Por supuesto también habrá como calcetines para poner regalitos. También habrá candelabros, o mejor dicho, velas decorativas y una tetera. Obviamente, como los otros mods de Navidad y como es algo muy típico en la Navidad, también tendremos bastones de caramelo, que ya te digo, este mod no trae galletas, pero bueno, bastones y chocolatito calentito sí que trae. Y con esto ya tendríamos mi top 5 mejores mods de Navidad para Minecraft 1.12.2, 5 mods que, como te digo, puedes jugar tanto en solitario como con amigos, incluso puedes añadirle más mods, o incluso si necesitas más cantidad de mods para crear una historia o para jugar con tus amigos, puedes irte a ver mis vídeos tematizados de packs de mods de Navidad. Pero si lo que quieres es jugarlos de forma separada o simplemente alguno de ellos te ha llamado la atención o te apetece directamente solo jugar uno de ellos o estos 5 de golpe, pues simplemente si lo que quieres es descargarlos, aquí abajo en la descripción te dejaré los 5 links de los 5 mods para que los puedas descargar de forma individual. De todas maneras, si lo que quieres es descargarlos los 5 de golpe, lo que puedes hacer es venir a mi servidor de Discord que tienes ahí abajo en la descripción una invitación, aceptas, entras a mi servidor de Discord, te verificas y tendrás un canal llamado Packs de Mods. Entras en ese canal y tendrás un link a Mediafire donde podrás descargar estos 5 mods. Y creo que con eso ya estaría todo. Espero que este vídeo te haya gustado un huevo. Pero sobre todo lo que quiero que hagas ahora mismo es que bajes a la cajita de comentarios y me comentes la palabra campana.
Así sabré que has visto el vídeo hasta el final y que quieres convertirte en un Santa Claus como yo. Muchas gracias por ver este vídeo. Aquí abajo a la izquierda tienes una lista de vídeos que seguro que te interesan. Aquí a la derecha te dejo mi canal para que te suscribas de una santísima vez y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!